Muy buenos días para todos los hermanos en esta preciosa mañana del Día del Señor. Estamos congregados, reunidos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios y esperamos que todos podamos nosotros ser edificados, ser bendecidos en este precioso momento de culto dominical. Mire lo que nos dice la palabra de Dios allá en el Salmo capítulo 16, versículos 7, 8, 9 y 11. Dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Versículo 11. Me mostrará la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Que Dios les bendiga y seguimos glorificando el nombre de nuestro Dios en esta preciosa mañana. Todo el tiempo
darte nada, entregaste todo, todo por mí. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel, eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Esta mañana, para compartir la palabra de Dios con ustedes una vez más, vamos a leer en el capítulo 50 de Isaías, y allí vamos a tratar el tema acerca de lengua de sabios.
Isaías capítulo 50. Así dijo Jehová, que es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié. ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, los peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído, para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Señor, es tu palabra y ponemos nuestra vida en tus manos en este momento que vamos a escudriñarla. Ayúdanos, Señor, danos entendimiento a todos los que oímos, en el nombre de Jesús. Amén. Lengua de sabios. Más que una enseñanza, quiero que por un momento reflexionemos en estas palabras del Señor que son duras. Pero quiero que reflexionemos en estas palabras para que también tengamos sabiduría al abordar las circunstancias que están pasando en nuestro país. Porque después de más de un año en que el país zozobra entre la amenaza de la muerte por el COVID y los desastres económicos dejados por la quiebra continua de tantas empresas, que llevó el desempleo a niveles nunca vistos y dejó todo el territorio nacional en una estela oscura de hambre e incertidumbre, aparecen las últimas propuestas de reforma de que elevó el gobierno y la consiguiente reacción de un gran sector de la sociedad, y con ello los brotes inusitados de violencia y hasta de vandalismo. Es fácil dejarnos seducir por los reclamos de justicia o los impulsos disociadores que los extremistas proponen en momentos que la estabilidad social es tan frágil. Pero antes de actuar, usted que es un hijo de Dios, por favor, antes de actuar usted debe oír la voz de Dios. Debemos oír la voz de Dios. Es verdad que los hijos de Dios no debemos cerrar nuestros ojos y los oídos a la realidad, donde prevalece la injusticia y la violencia. Esto nos tiene que doler. Pero debemos cuidarnos de no sumar fuerzas a lo que hace daño y en cambio seguir el propósito de Dios, que es la verdadera alternativa a la situación actual. Duele ver personas muertas. Duele ver una Colombia destrozada por la angustia y también por los violentos que hacen pedazos vidas y que también parecen impasibles cuando en los campos se pierde el fruto del esfuerzo de nuestros campesinos, mientras en la ciudad otros padecen hambre. También duele cómo inclementemente se destroza las ciudades. Todo esto como si este país no tuviera dolientes.
Pero veamos el análisis que Dios plantea para que tengamos claro nuestro actuar y que proveamos a esta sociedad turbulenta una propuesta real, justa y pacificadora, antes que sumarnos al desorden y continuar cosechando dolor. Déjeme decirle en primer lugar, la sociedad cosecha y sufre el fruto de nuestro pecado. Esto es lo que leímos y quiero volver a leer. La sociedad cosecha y sufre el fruto de nuestro pecado. Veamos los primeros 3 versículos. Así dijo Jehová: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? Aquí madre se refiere al pueblo, a la nación de Israel, la que nos dio a luz, no la mujer específicamente, sino esa sociedad, esa nación. ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? El Señor está diciendo, ¿ustedes sienten que los vendí? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos. Es decir, no fue Dios en persona, fue la maldad la que nos llevó a nosotros mismos vendernos. He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Dios repudió al pueblo por causa de su pecado. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? Es decir, nadie oyó la voz de Dios. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir, para no librar de la dificultad del dolor? ¿No hay en mi poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Es decir, el mal viene por causa de nuestro pecado. Resulta doloroso saber que Dios repudia a la nación por causa de que siempre nos hemos negado a reconocer una causa que no queremos reconocer: nuestro pecado. Sí, hermano, el pecado suyo y el pecado mío, es nuestro pecado el que nos lleva a sumirnos en el dolor. Hemos pecado contra Dios, hemos blasfemado el santo nombre, rechazando sus órdenes para que no rijan nuestros designios y nuestros destinos. Hemos desechado los principios que construyen una cultura y una sociedad segura y pacífica, porque hemos escogido hacer lo que nos dicta el corazón, dando rienda suelta a cuanta pasión se nos antoja y a todo pedido de nuestra carne. Es decir, vivimos para buscar el placer. No, hermanos, no vamos a tener justicia si rechazamos la guía de quien nos puso como administradores de esta tierra. Y si no hay justicia, escúcheme bien, si no hay justicia tampoco habrá paz. Si rechazamos a Dios no hay justicia, y si no hay justicia no hay paz. ¿Qué está pasando en este país? Y en el mundo entero. El rico ha robado el jornal del pobre, eso es verdad. Pero el pobre tampoco es honesto con su patrón. O quizás algunos no quieren trabajar, quieren vivir de gratis. La palabra de Dios sentencia que quien no trabaja, que no coma. Esto no lo inventamos nosotros. Esto no es palabrería humana. Esto es una orden de Dios, una sentencia de Dios. Debemos reconocer que tanta injusticia y violencia que vivimos no es exclusiva responsabilidad de quien nos gobierna. Esto no es culpa exclusiva del gobierno. Claro que el gobierno contribuye, los gobiernos injustos, los ricos que oprimen al pobre y quien se niega a trabajar y prefiere robar, son solo los instrumentos por los que nos llega la cosecha de lo que hemos sembrado. Estos gobiernos a los que criticamos, estos ricos injustos y estos pobres que tampoco quieren trabajar, son instrumentos que nos llevan a cosechar lo que hemos sembrado. ¿Qué es lo que hemos sembrado? El pecado y la rebelión contra nuestro Dios. Usted y yo también somos responsables de lo que pasa, usted y yo. Por eso no debemos lavarnos las manos culpando a los demás. Claro que los demás llevan parte en esta responsabilidad, pero nosotros debemos asumir lo que nos corresponde, debemos reconocer lo que nos toca. Entonces alguien estará haciendo la diferencia, porque mientras alguien no haga la diferencia no habrá paz, no habrá justicia. El mundo necesita a quien haga la diferencia. Vemos cristianos hacer publicaciones diciendo que el gobierno nos está matando.
Claro que nos estamos matando entre compatriotas, pero detrás de toda esta red de injusticia y de miseria, lo que realmente nos está matando, hermano, es el pecado. Colombiano, nos está matando el pecado. Los actores injustos y violentos son solamente el instrumento a través del cual nos llega la cosecha justa de nuestro pecado, la retribución justa a nuestro actuar. El problema no es solo el gobierno de turno. ¿Se ha dado cuenta usted que a muchos de nosotros no nos sirve ninguno de los gobernantes que hemos tenido? Siempre los criticamos, siempre nos parece que no hacen lo justo. Entonces el problema no son los demás. El problema también somos usted y yo. Con eso estoy diciendo que los demás también son problema. Pero el problema radica en usted y en mí, que nos afectamos por los demás. Es cierto, es verdad, tenemos gobiernos injustos. Claro que los demás llevan su propia responsabilidad. Pero usted y yo tenemos la responsabilidad que nos corresponde y debemos asumirla. Y como no podemos cambiar a los demás, nos toca a usted y a mí cambiar para ser gestores de cambio. Si no hay quien haga gestión de cambio, no habrá cambio. Somos el instrumento que Dios quiere usar para traer justicia y paz a este país tan adolorido. Dios quiere usarnos a usted y a mí como instrumento de paz. Pero si nos sumamos a la violencia, somos un violento más. El problema es que, como lo dice Isaías en el pasaje que leímos, el Señor hizo llamado para enviar a alguien como instrumento de paz, y nadie respondió. Usted y yo callamos, guardamos silencio, porque también nos sumamos a los que pregonan el descontento y destrozan, pero no hacen nada para cambiar lo que está mal. Eso hemos hecho. El cambio no se hace con violencia, sino justamente renunciando a ella. Donde hay vencidos y vencedores, siempre habrá razones para continuar la guerra. Porque los vencedores serán los nuevos injustos y los vencidos los nuevos descontentos. Eso se repetirá, eso continuará siendo mientras nosotros sigamos con la misma mentalidad. El problema de la injusticia está enraizado en lo profundo del corazón y la intención pecaminosa del hombre, es decir, en el corazón suyo y el mío. El poder y la ambición siempre corrompen su corazón, corrompen el corazón del hombre, es decir, el suyo y el mío. Hace propuestas que no cumple, porque la ambición es superior a su sensibilidad por la necesidad de sus gobernados. Por eso todo gobernante se vuelve injusto. El impulso a la Segunda Guerra Mundial fue el exceso de carga que se impuso a Alemania, cuando los países aliados lo obligaron a subsanar los estragos de la Primera Guerra. Esto fue un error liderado por el presidente Wilson de los Estados Unidos. Alemania no vio opción para levantarse y cumplir lo impuesto porque le pusieron una carga muy pesada. Era como para que no se levantara. Y no estoy justificando lo que hizo Hitler. Estoy diciendo que ese fue el terreno abonado que halló Hitler para convencerlos de seguirlo y desangrar de nuevo al mundo en una peor guerra que la primera. Dios tiene el poder y la disposición para hacer nuevas las cosas en Colombia, pero nosotros nos hemos negado, porque cada uno de nosotros quiere reclamar lo suyo y no lo de los demás. Pensamos en lo que yo quiero y no en qué necesita mi prójimo. Eso es egoísmo, ambición, hedonismo, es decir, la búsqueda del placer propio a toda costa, pero nunca germinará en justicia, porque nosotros no nos llenamos. Basta ver cómo muchos de quienes se proclaman más vulnerables, quienes salen para decir es que han abusado de mí, con toda razón, también hacen violencia y desafían con ironía burlona los estamentos que dan fundamento y estructura a la sociedad y a la patria. Es decir, quien reclama haber sido violentado quiere hacer violencia. Y esto es pecado, hermanos. Dios envía reprensión porque nos hemos vuelto contra Él, y contra el Señor nadie lucha. Escúcheme, contra Dios nadie lucha, porque nadie se puede sostener de pie frente a Él para desafiarlo. Dios repudió esta sociedad porque nuestros pecados desafiaron su autoridad. Dios repudió esta sociedad porque nuestros pecados desafiaron su autoridad.
Quizás con esto no vamos a cambiar el país, pero quizás usted que me escucha va a empezar a hacer el cambio, va a hacer la diferencia, y eso traerá cambio, si no al país completo, a la sociedad donde usted y yo vivimos, a su hogar por lo menos. Número 2, el Señor da sabiduría, porque nos hace falta. Necesitamos volvernos a la sabiduría. Y el versículo 4 del capítulo 50 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído, para que oiga como los sabios. Lengua de sabios y oído de sabios necesitamos. ¿Por qué? Necesitamos sabiduría para proponer alternativas sabias, no solo al gobierno, también a la sociedad. Porque cada gobernante que tenemos lo ha instituido la misma sociedad. O sea, nosotros hemos instituido el sistema que tenemos, el gobierno que tenemos, con nuestra cultura, con la configuración cultural que tenemos. Escúcheme esto, instituir es diferente de poner. Unos son los que instituyen, otros son los que ponen. Unos instituyen el sistema que tenemos y otros ponen el gobierno que tenemos. Quien instituye un sistema es la sociedad. ¿Cómo lo hace la sociedad? A través de la cultura dominante. La cultura que construyó la sociedad nos provee el sistema que tenemos. Y quien pone, en este caso, quien pone un gobierno, quien pone alguien que roba el jornal al pobre, es quien administra el poder en ese sistema influyente, en ese sistema que la sociedad construyó. Se levantan unos poderosos que entonces ponen quien gobierne. Esto espiritualmente son espíritus de cada época o ideologías dominantes en la época o en los territorios. Cada territorio establece sistemas diferentes por la cultura reinante de esa zona, por cómo se ha construido esa sociedad. Pero a la vez, a nivel global en el mundo se erigen tendencias. El mundo tiene hoy unas tendencias diferentes a las de hace un siglo o a las de hace 10 años incluso. Son espíritus que ponen su sello local, pero también esos espíritus a la vez obedecen a una potestad superior que genera una tendencia general en el mundo. Y nosotros muchas veces nos hemos sumado a ellos sin darnos cuenta. Dios determina que cada sociedad tenga un gobernante acorde al sistema cultural que instituye. Es decir, el que tengamos hoy un sistema injusto no lo decidió Dios, lo construimos nosotros con nuestra cultura, pero Dios determinó que cada quien recoja de lo que siembra. Eso en la Biblia se llama la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, en medio de esas circunstancias, donde existe un sistema que hemos construido y que entonces aparecen unos poderosos, surgen esos poderosos como instrumentos para manejar el sistema que nosotros hemos instituido. Y ellos lo hacen poniendo cada gobernante de turno. Esto sí lo hacen los poderosos, poner quien gobierna. Pero el sistema lo generamos nosotros, con la cultura que construimos. Si la cultura es injusta, nuestro sistema es injusto, luego nuestro gobierno será injusto. Los amos que tenemos son el resultado de la sociedad que hemos construido. Y la sociedad que hemos construido resulta de los principios que hemos puesto como fundamento para nuestra cultura. Repito, los amos que tenemos nos resulta de la sociedad que hemos construido. Son el resultado de la sociedad que nosotros construimos. Pero esa sociedad que hemos construido es el resultado de los principios que hemos puesto como fundamento para nuestra cultura y que le dan fundamento al sistema social que tenemos. Si eliminamos un poderoso, otro ocupa su lugar, hermanos. Si matamos al que está mandando, otro lo reemplaza. El sistema lo pone. Derribar un violento con violencia solo prorroga la violencia. Por eso urge transformar el sistema instituido. Lo que tenemos que cambiar es el sistema. Cuando cambia el sistema, cambian las instituciones, hermanos. No hacemos nada destruyendo las instituciones.
Debemos transformar el sistema. No solo se trata de quitar el gobernante de turno. Necesitamos un cambio real, no un relevo en el mismo sistema. Se lo repito, necesitamos un cambio real, no un relevo en el mismo sistema, porque el mismo sistema será lo mismo con otras caras. La transformación solo es posible por la intervención de Dios en el sistema reinante. Es decir, si Dios interviene el sistema que tenemos, entonces podemos hacer la transformación. Y Dios lo hace después de que el pueblo se vuelva humillado a darle la honra debida a su nombre. Porque Él llamó a ver si alguien escuchaba y nadie dijo: aquí estoy. Cada quien estaba buscando lo suyo. Cada quien procuraba conseguir lo suyo. Pero Dios pelea por quienes se humillan, porque dejan de luchar por su fuerza y lo dejan en manos del poder de Dios. Él deja solos a los arrogantes que creen tener la razón en sus caprichos, de espaldas a la suprema voluntad del que todo lo puede. Lengua de sabios, hermanos, lengua de sabios necesitamos para no salir a repetir como loros lo que oímos en las redes sociales que tanto desinforman. Es triste que actuemos de acuerdo con las propuestas banales y vacías de sabiduría que cualquier influyente en las redes irresponsable ofrece en su página comercial, porque hoy cualquier persona hace cualquier locura y es un influyente. Hermano, amigo que me escucha, los problemas no se arreglan saliendo a destrozar el país, matando policías o matando civiles, matando estudiantes, manchando cada día más nuestro suelo con sangre. No, hermano, así no se arregla el país. Necesitamos oídos de sabios para poner atención a la voz de Dios y que Él intervenga, porque la voz de Dios encarna la verdadera sabiduría. La única salida que le queda a Colombia está en volvernos a Dios, para oír su voz y poner en práctica sus instrucciones y mandatos. Entonces el sistema que tenemos será transformado. Como dije, no necesitamos un relevo, necesitamos una transformación. Matar a quien hoy gobierna sencillamente es llevar a que otro llegue igual. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios, porque entonces tendremos algo valioso que decir a esta sociedad que se hunde en el pecado y en la superficialidad. Nos hemos vuelto demasiado superficiales. Cualquier cosa la replicamos sin mirar su fundamento. Mi hermano, mi amigo, salga a la calle a proponer algo sabio, no a sumarse a quienes destruyen. No aumentemos más el problema. La desesperación lo único que hace es que un déspota termine gobernándonos. Tenemos lengua de sabios si usamos sabiduría y proponemos una salida justa y sostenible a los problemas que hoy hunden al país en la miseria. Ahora usted me dirá, y con mucha razón, ¿pero usted cree que seremos escuchados? Tiene razón, es verdad. No tenemos el poder de hacernos oír. Porque quienes usurpan la justicia, cuando hay injusticia es porque la justicia se ha usurpado. Se ha destruido el derecho a la justicia. Porque hemos proclamado nuestros derechos egoístas antes que el derecho común, antes que el derecho justo. Quienes usurpan la justicia han sido investidos de mucho poder, por eso no podemos luchar contra ellos. Pero sobre cada uno de ellos, hermanos, sobre cada gobernante, sobre cada institución incluso viciada, sobre cada violento que se levanta para destruir la sociedad, hay uno más poderoso, Dios, el cual quita y pone reyes. Él quiere hacer las cosas nuevas. Escúcheme, Él quiere hacer las cosas nuevas. Pero primero es necesario que usted y yo seamos una persona nueva. Él actúa en personas nuevas, personas dispuestas a contribuir a edificar en justicia, no a pelear por lo suyo, por lo que le parece que merece o que desea. No a desear con ojos insaciables lo que hemos construido, sea por pereza o por displicencia. Ese tipo de personas busca a Dios.
Debemos arrepentirnos, debemos confesar nuestro pecado y los de nuestra nación, como lo hicieron en su momento los profetas Nehemías y Daniel, cuando rogaban a Dios para que su pueblo regresara de la terrible esclavitud en Babilonia a la tierra que Dios les había dado. Si no nos doblegamos en arrepentimiento, en un arrepentimiento real y sincero, no seremos oídos, ni seremos restaurados a la paz y a la justicia. No perdamos tiempo si no estamos dispuestos. También necesitamos ejercitar nuestras rodillas en la oración, no solamente alimentarnos de la voluntad de Dios para tener algo sabio que decir, sino que también necesitamos arrodillarnos en oración ferviente, pidiendo misericordia a Dios. Quienes hoy se hacen dueños de nuestra vida para violentarla y para destruir el país, no nos van a oír, porque ellos son más poderosos que nosotros. Pero escúcheme bien, si Dios habla, nadie puede resistirse. Si Dios ordena, todo el universo obedece. ¿Qué necesitamos? Que Dios hable. Pero es necesario que usted escuche la voz de Dios y esté dispuesto a ser multiplicador del propósito de Dios. Que no nos sumemos más a la violencia y empecemos a sumarnos al propósito de Dios, y la situación cambiará, porque se cambiarán las raíces sobre las cuales se mal construyó nuestra cultura. Número 3. Los hijos de Dios pacificamos. Versículos 5 al 7. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Dios nos hace sabios. En Colombia nos hemos vuelto terriblemente violentos, y Dios quiere que seamos pacificadores. Eso tiene un precio. Esta mañana meditaba en lo que compartíamos ayer, en la reflexión sabatina, donde hablábamos acerca de que la paciencia es una virtud que se construye en el dolor. Porque construir la paciencia significa que estamos dispuestos al sacrificio que implica esperar. En Colombia nos hemos vuelto terriblemente violentos. Es la herencia de haber pasado la mayor parte de nuestra historia republicana en guerra continua. Es el fruto de que año tras año hemos sembrado en el corazón de nuestros hijos la misma violencia. Eso es lo que hemos sembrado. Es el fruto de que los esposos hayan golpeado a sus esposas y hayan dejado en abandono a sus hijos. Pero sobre todo, es el fruto de rechazar la guía santa y perfecta de la voluntad de Dios. Los que esperamos en Dios no hacemos causa común con los violentos. A veces parece vergonzoso sufrir el oprobio de quien nos ofende, quien nos hiere. Pero es sabio no quien mata por lo que pretende, sino quien lo da todo por el mayor bien. Necesitamos aprender a esperar. Eso duele. El profeta dice: yo puse mi mejilla a los que me oprimían, yo puse mi mejilla a los que me azotaban, yo puse mi mejilla a los que me odiaban. Me expuse al dolor, pero esperé. Escúcheme bien, Jesucristo lo dio todo por el mayor bien: salvarnos, redimirnos de la culpa para darnos paz con Dios. Ahora tiene una iglesia de millones y millones dispuestos a morir, llevando la reconciliación al mundo, llevando la paz al mundo. Pero salir a violentar es la semilla que produce más muerte y más dolor en cualquier sociedad. Quien ostenta poder no se doblegará ante nadie, pero ante Dios lo hará. Si Él cruza su camino, si Dios cruza el camino del hombre más poderoso de la tierra, Él se sujetará. Dios quiere tender su brazo de misericordia a este país, a esta sociedad, pero es necesario que nosotros dejemos de pelear y nos humillemos, que no nos sumemos a los violentos y empecemos a hacer la paz, porque entonces Él peleará por nosotros. Hermano,
no se sume a quienes publican diariamente basura, solo para echar más leña seca al fuego que ya arde en este país. ¿Por qué salir a las calles y carreteras a robar, matar y destruir? La Biblia dice que quien vino para robar, matar y destruir es el diablo, el enemigo que está justamente destruyendo a Colombia. No sea su instrumento para sembrar el mal. Dios le tomará en cuenta por todo eso. Por eso Él dijo: yo repudié a vuestra madre. Se refería a la nación, por vuestro pecado, por el pecado de vuestra nación. Que cuando salgamos a las calles sea a proponer algo que edifica, pero sobre todo, como no podemos hacer cambiar a quien ostenta el poder, o quien intimida con un arma, o que mata, o que destruye para hacerse temer, diariamente, hermano, diariamente, varias veces al día, vayamos humillados ante Dios, clamando perdón y misericordia, porque cuando nos humillamos, Dios sale a pelear por nosotros. Quien sale a pelear por su cuenta está rechazando la intervención del Todopoderoso en su causa. Pero aquel que se humilla deja el paso a la justicia de Dios, la verdadera justicia, la justicia que necesita Colombia, la justicia que usted y yo estamos clamando. Número 4. El Señor es quien salva. Versículos 8 al 10. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Si Él me salva, ¿quién se mete conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que tema a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová, apóyese en su Dios. Aquel que no tiene para dónde agarrar, aquel que no tiene con quién luchar porque hay alguien más poderoso encima, aquel que no tiene de dónde echar mano porque se le ha hecho injusticia, aquel, aférrese a Dios, porque si Él pelea por nosotros, ¿quién podrá hacernos daño? En una ocasión unos malhechores querían destruir la vida de un siervo de Dios. Estos hombres se apostaron en el camino esperando que aquel hombre de Dios pasara para matarlo. Pero cuando él pasó, quienes pretendían matarlo vieron una escolta grande y bien armada cuidándolo. Él no había contratado seguridad privada, pero Dios había puesto la suya para protegerlo, porque este hombre esperaba en la protección del Todopoderoso. Es lo que hace Dios por los suyos cuando los suyos se humillan. Si dejamos a Dios para ocuparnos de cuidar lo que tenemos, es decir, si abandonamos a Dios porque estamos ocupados cuidando lo que tenemos, o para violentar a quien sentimos que nos quita lo que creemos que nos pertenece, estamos rechazando la protección y la defensa del Señor. La única defensa segura es Dios y la estaremos rechazando. Pero si dejamos la vida y todo lo demás en manos del Todopoderoso, Él se encargará de cuanto tenemos, incluso de nuestra vida. Entonces podremos disfrutar la paz, porque el afán de perder lo que creemos nuestro nos roba la quietud. No tenemos paz si estamos cuidando lo que tenemos, pero si descansamos en Dios, Él cuida, nosotros podemos descansar. Si estas cosas están aseguradas en las manos de Dios, disfrutamos cada momento de la vida. Dios es el mejor seguro para todo aquel que se rinde de todo corazón a sus pies. Número 5. Los que hacen violencia solo cosechan violencia. Versículo 11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, el dolor seréis sepultados. Aquel que prefiere andar por el propio fuego que tiene, por sus propias fuerzas, aquel que se dedica a tratar de cambiar lo que cree que debe cambiar sin contar con Dios, pasará dolor, porque Dios lo decide. A Dios no lo rechaza nadie ni lo confronta nadie. Si rechazamos la protección de Dios, si salimos a hacer justicia por nuestra cuenta, seremos abandonados de la protección del Señor.
La Biblia llama a esto encender fuego y rodearnos de teas encendidas. Andar en nuestros propios caminos, caminos faltos de todo entendimiento y sabiduría. La cosecha no puede ser otra cosa que el dolor. El problema es que Dios trazó un plan para la humanidad y nosotros lo hemos rechazado. Lo que proclamamos como justo casi siempre no es justo realmente, porque lo que proclamamos como justo encarna lo que ambicionamos en forma egoísta, sin pensar en el bien de los demás. Generalmente reclamamos lo que se nos antoja, pero Dios propone lo que es bueno para todos, y eso nos incluye a nosotros. La verdadera justicia está en Dios, porque es perfecto y no puede torcer el derecho. Nosotros proclamamos justo lo que deseamos, casi siempre pasando por encima del derecho ajeno. Nos parece que justo es que nos llenen la barriga a nosotros y no pensar en quien tiene hambre. Quien insiste en pedir para suplir sus caprichos cosecha dolor, porque resiste a la voluntad perfecta de Dios. Pero quien se humilla a los pies del Salvador alcanza misericordia, porque rinde sus ambiciones, sabiendo que el propósito de Dios para su vida es superior, es justo, es bueno y es perfecto. La violencia, escúcheme bien, la violencia solo trae más violencia. La santidad que llega rindiendo nuestra vida al Señor traerá paz, la paz que deseamos. Tal vez no a toda la nación, porque quien insiste en la violencia vivirá en ella, pero quien conquista la paz vivirá en paz. Yo quiero preguntarle con todo respeto, ¿usted quiere vivir en esa paz? ¿Quiere de verdad experimentar la paz? Jesucristo es la paz que Colombia busca. No hay otro camino. Se necesita un superior para que transforme lo que hemos hecho mal, para que nos libre del yugo de quienes nos oprimen, sea quien sea, porque hay opresores de todos lados. No es el hombre el que cambia esto, es Dios. Usted debe ser el instrumento que Dios quiere usar, pero usted debe escuchar la voz de Dios, ceñirse de sabiduría, de oídos sabios, de lengua sabia, para que Dios nos use. Oremos un momento. Señor, gracias porque nos das el privilegio de oír tu voz, de escudriñar tu palabra, de reflexionar en ella. Y hoy, Señor, queremos ser instrumentos de paz. Señor, perdona nuestra rebelión, perdona nuestros pecados y ayúdanos por tu infinito poder a ser hijos tuyos conforme tú quieres, a tu medida, a la imagen que tú quieres, a la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Sí que lo necesitamos. Un abrazo y contribuyamos a la paz. Hermanos, buenos días. Continuamos con la Santa Cena. Para eso abrimos la palabra en Jeremías 31:33 y dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. También dice en Juan 6:35, dice la palabra: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Somos creyentes de nuestro Señor Jesucristo, de todas las maravillas que están en su palabra. Por ejemplo, todas esas verdades maravillosas en Mateo 5:7 dice la palabra: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando sanó a enfermos en Lucas 5:12 y 13, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Cuando calmó tormentas en Marcos 4:38 y 39, dice la palabra: y él estaba en la popa
durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cuando dio de comer a 5,000 personas, en Juan 6, 9 y 11, dice la palabra: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Todas estas maravillas están en la palabra del Señor, por eso creemos en el Señor. Y esto hace que estamos seguros de que nuestra salvación viene por nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, para los que creemos en todas estas milagros y maravillas del Señor. Para tomar la cena dignamente, hermanos, tomémonos 2 minutos y pidamos perdón por nuestros pecados. La palabra del Señor dice en Lucas 22, 19: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Gracias damos, Señor, porque diste tu cuerpo para que fuera molido por el perdón de nuestros pecados. Muchas gracias, Padre Santo. Debimos morir nosotros, pero tú, por tu muerte, por tu maltrato en tu cuerpo, Señor, que diste por nosotros para que fuéramos perdonados. Gracias, Señor. Hermanos, comamos del pan. Dice en Lucas 22, 20. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Damos gracias a ti, Señor, porque tuviste ese gran amor para con nosotros, al dar tu cuerpo, al dar tu sangre en la cruz por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Damos muchas gracias, Señor. Debimos haber muerto nosotros, pero tú hiciste esa redención por nosotros. Gracias, Señor. Hermanos, tomemos del jugo de la uva. Damos muchas gracias al Señor, a ti, Señor, por poder participar en esta cena tuya, Señor, por poder tomar el pan, tomar el jugo de la uva, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Y estamos anunciando tu muerte, Señor, y esperando que vuelvas. Gracias, Señor. Hermanos, un buen día. Dios los siga bendiciendo. Amén. Muy buenos días.
Es una gran bendición estar de nuevo con nuestros niños y con toda la iglesia para compartir una historia bellísima acerca de cómo el apóstol Pablo viajó por muchos lugares para predicar el evangelio de salvación a mucha gente, pero también cómo sufrió muchas dificultades en sus viajes. Pablo viajó a muchos lugares para predicar el evangelio de salvación en Jesús y establecía iglesias en todas partes, pero también fue perseguido, torturado, puesto en la cárcel y finalmente asesinado por predicar la fe. Pablo supo lo que es sufrir de verdad por causa de Jesús. Jesucristo dijo que si no renunciamos a lo que nos gusta por amor de Él, no somos dignos de ir al cielo. Por eso, Dios debe ser lo más importante en nuestra vida. No debemos cambiar a Dios por nada ni por nadie, y debemos siempre dedicar el mejor tiempo para orar a Dios y para estudiar su palabra y ponerla en práctica. Veamos esta historia llena de fe que nos enseña a tener verdadera confianza en Dios y que Él nos ayude a vivir en esa confianza que nos lleva a estar dispuestos a lo que sea necesario con tal de hacer su voluntad. Dios les bendiga y un abrazo grande para toda nuestra familia y para todos nuestros niños. Mil bendiciones. Viajes por Jesús. Pablo entendió que Dios deseaba que hablara a los gentiles acerca de Jesús. Entonces hizo 3 viajes por Siria, Turquía y Grecia. Muchas personas creyeron en Jesús, y así comenzaron muchas iglesias. Años más tarde, Pablo volvió a Jerusalén. Algunas personas estaban molestas por sus enseñanzas y lo atacaron. Lo arrestaron injustamente. Debido a que él era un ciudadano romano, pidió que su juicio fuera en Roma. Pablo fue enviado en barco hacia Roma. El viaje fue lento. Un día, Pablo sugirió al capitán del barco: «Esperemos en Creta hasta que pase la temporada de tormentas». Pero el capitán partió de todos modos. Hubo una tormenta enorme.
Todos pensaron que morirían. Sin embargo, un ángel le dijo a Pablo que todos se salvarían y que él llegaría a Roma. Pablo se lo comunicó a los demás. Alguien divisó tierra. Los marineros planeaban abandonar el barco y dejar que los demás murieran. Pablo les advirtió: ustedes sobrevivirán solo si se quedan a bordo. El barco se estrelló contra una isla llamada Malta. Los soldados tenían miedo de ser castigados si los prisioneros escapaban. Entonces decidieron matarlos. Pero a su comandante le agradaba cómo era Pablo y ordenó a sus hombres que los dejaran con vida. Ellos desembarcaron en la orilla, y tal como Pablo había dicho, todos estaban vivos. El gobernador de Malta les permitió quedarse con él. Su padre estaba enfermo. Cuando Pablo oró por él, Dios lo sanó. Después de un tiempo, abordaron otro barco y se fueron a Roma, donde Pablo estuvo encadenado en una casa. Desde ese lugar escribió cartas para enseñarle a las nuevas iglesias alrededor del mundo. Sus cartas se convirtieron en libros de la Biblia. Recordemos aprender el texto que aparece en la portada de inicio de este culto. Está en Efesios 6, 1 al 3. También los invitamos a las actividades de la congregación para que se vinculen, no importa dónde se encuentre. Tenemos la escuela de formación espiritual, las devocionales de oración, el ministerio de las guerreras para damas, el ministerio de jóvenes y el de niños. Llevemos las peticiones delante de Dios. Cada persona que está en problema de salud, necesidad de empleo, en dolor, en cualquier circunstancia, oremos por ellos y también llevemos en acción de gracias las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Sigamos orando, oremos sin cesar, continuamos clamando por la paz de este país. El Señor quiere darnos la bendición de responder nuestras oraciones. Gracias a nuestro hermano José María por esa hermosa reflexión para la Cena del Señor. A mi esposa por la clase para niños y a todos los que hacen posible esta transmisión. También a quienes aportan para sostener el ministerio de la iglesia. Vamos a orar y al final vamos a cantar todos esta última canción. Señor, gracias por tu misericordia.
Gracias porque nos diste el privilegio de tener este espacio de alabanza, de adoración, pero también de reflexión. Oh Dios, gracias por tanta bondad, por tanta paciencia. Señor, mira las peticiones que hemos expuesto. Tú sabes de cada uno que está enfermo, que está en problemas económicos, que está necesitado de trabajo, que está necesitado de paz. Lo ponemos en tus manos. Pon el nombre de cada uno, Señor, en esta oración. En el nombre de Jesucristo. Amén. Un abrazo y mil bendiciones. Que tengan la mejor semana. Dios nos bendiga. Incomparable, eres increíble.